A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Una noche, en el París de finales del siglo XIX, un grupo de parroquianos fue convocado para una función sorpresa de un nuevo invento. Los invitados se reunieron en una especie de galpón, con las luces apagadas, y de repente, un chorro de luz se proyectó sobre una pantalla blanca colgada de la pared. En ese momento, con horror, los espectadores vieron que desde el fondo de esa pantalla, un tren se lanzaba contra ellos a toda velocidad. En medio del pánico colectivo, todos salieron en estampida, saltando unos sobre otros, dejando un mar de sillas y de costillas rotas, y una colección inimaginable de sombreros, paraguas y zapatos. Los espectadores, tan pronto recuperaron la respiración, juraron no volver a prestarse para esos experimentos de mal gusto, sin ninguna trascendencia. Entre el público se encontraba uno de los inventores de aquel artilugio de luces y figuras en movimiento, llamado cine. El personaje era Louis Juan Lumière, y él estuvo de acuerdo con el público. Reconozco que mi invento es atractivo, pero no tiene ningún futuro comercial. Este fue, sin duda, un error de película, porque el cine es una de las grandes actividades económicas del mundo actual. Louis Juan Lumière, uno de los inventores del cine, conjuntamente con otros investigadores, estaban haciendo un día como hoy. 5 de octubre de 1864. Y aunque no le auguró mucho éxito a su invento, hoy el mundo, desde la penumbra de las salas, sabe que el cine tiene un éxito de película. Las principales noticias del día. Titulares. Este 7 de octubre finalizará la investigación por el crimen de Fernando Villavicencio. Con firma de convenio, FedExport y Ministerio del Interior buscan fortalecer seguridad de la cadena logística de las exportaciones. Quito y Guayaquil ratifican el funcionamiento de los fotorradares. En política internacional, graves derrotas. Los editoriales serán de Fabián Corral. Los rostros del país. Juan Carlos Holguín. Papá, ¿por qué Correa es malo? Rafael Ollarte. El dólar y la Constitución. Noticias del día. Este 7 de octubre finalizará la investigación por el crimen de Fernando Villavicencio. A puertas de que se cierre la etapa investigativa por el asesinato de Fernando Villavicencio, 13 personas son indagadas como presuntos autores materiales del hecho, pero no hay rastro de los autores intelectuales. Villavicencio, candidato presidencial por el movimiento Construye, fue asesinado el 9 de agosto del 2023 en Quito a la salida de un mitin de su campaña a pocos días de las votaciones del 20 de agosto. Esa misma noche, 6 personas fueron detenidas en 2 barrios del sur de la capital. Se inició la investigación que duraría 30 días. Sin embargo, el 8 de agosto del 2023, otras 7 personas fueron vinculadas al caso y la instrucción fiscal se amplió 30 días más. Ese plazo concluirá el 7 de octubre del 2023. Ese momento la Fiscalía deberá pedir el cierre de esta etapa y que se fije día y hora para la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio en la que se presentará su acusación y el juez del caso decidirá si los procesados van a juicio. Durante los casi 60 días de instrucción fiscal, la Fiscalía ha recabado decenas de testimonios. Fueron entrevistados familiares, coidiarios, adversarios políticos, policías a cargo de la seguridad de Villavicencio, entre otros. Además, se han revisado los datos, llamadas, mensajes y contactos de unos 30 teléfonos, tablets y relojes inteligentes. También se revisaron las casas de los detenidos, así como de varios de los uniformados que estaban a cargo de la seguridad del político. Como parte del programa de recompensas contra el crimen organizado transnacional que Estados Unidos tiene vigente desde el 2013, ese país ofreció 2 recompensas para quienes aporten información relevante sobre el caso. Hasta el momento todavía no se tienen pistas de quienes ordenaron el asesinato de Villavicencio, o al menos la Fiscalía no las ha hecho públicas.
Con firma de convenio, FedExport y Ministerio del Interior buscan fortalecer seguridad de la cadena logística de las exportaciones. Ecuador es el tercer país con mayor nivel de incautación de drogas en el mundo y como tal necesita aumentar la credibilidad de sus exportaciones lícitas, según el ministro del Interior Juan Zapata. La Federación Ecuatoriana de Exportadores, FedExport y la Policía Nacional firmaron este miércoles 4 de octubre del 2023 un convenio de cooperación por la seguridad de las exportaciones. En la firma del documento participó el Ministerio del Interior y delegaciones diplomáticas de Estados Unidos y de la Unión Europea. El convenio de cooperación interinstitucional busca asegurar zonas estratégicas de toda la cadena de valor de las exportaciones en Ecuador. El general Pablo Ramírez, director nacional de investigación antidrogas, indicó que el objetivo es fortalecer la seguridad de la carga exportable desde las plantas productoras hasta las navieras. El programa incluye intercambio de información entre la policía y los distintos eslabones de la cadena exportadora, la convergencia de base de datos y la vigilancia tecnológica. Cynthia Mayer, presidenta del directorio de FedExport, dijo que se trata de pasos y acciones concretas para combatir el narcotráfico dentro del comercio lícito. Este sistema de apoyo mutuo contra la infiltración del narcotráfico es clave para mantener el crecimiento de las exportaciones, dijo Mayer. Nos va a ayudar a abrir más mercados y a fortalecer la credibilidad de los productos ecuatorianos, según la presidenta de FedExport. El mensaje que tenemos que darle al mundo es que Ecuador genera exportaciones seguras, coincidió el ministro del Interior Juan Zapata. Entre enero y septiembre del 2023, Ecuador ha incautado 170 toneladas de droga, 52 de ellas en puertos. En los últimos años, entre un 30 y un 35% de la droga se ha incautado en los puertos del país. Quito y Guayaquil ratifican el funcionamiento de los fotorradares. Las autoridades de tránsito de los municipios de Quito y Guayaquil ratificaron el 3 de octubre del 2023 que se mantienen operativos los fotorradares y sus respectivas sanciones, a pesar de unas medidas cautelares tramitadas por un juez de Santo Domingo. En Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito AMT anunció que los 14 fotorradares instalados a lo largo de la ciudad seguirán funcionando. El anuncio llega después de que un juez de Santo Domingo de los Sáchilas suspendió las multas de tránsito que emitieron estos dispositivos a partir del 29 de agosto del 2023 en todo el país. El director de la AMT, José Recalde, asegura que la entidad aún no ha recibido la notificación oficial de la decisión judicial, aunque adelantó que apelará el fallo. Tenemos nuestros reparos porque es una decisión jurisdiccional que la están ampliando a todo el país, explica. En esta misma línea, la presidenta de la Comisión de Movilidad del municipio, María Fernanda Racines, dice que la suspensión de los fotorradares incrementaría los accidentes de tránsito en el país. La funcionaria también es partidaria de que el municipio eleve una apelación ante las autoridades judiciales para que la medida no se aplique en la ciudad. Según la AMT, conducir exceso de velocidad es una de las principales causas por las que ocurren accidentes de tránsito en la capital. Igual pronunciamiento emitió la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, ATM. En un comunicado señaló que los radares instalados en el Cantón Guayaquil y ubicados en vías con alta siniestrabilidad están plenamente operativos. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, para hablar acerca de Ecuador en la lista de los países con más alta criminalidad. Escuchemos lo que dijo. Bueno, básicamente lo que mide el índice global de crimen organizado son dos cosas y ahí un poco nosotros también entendemos por qué el Ecuador ha incrementado tanto en su tasa de criminalidad y por qué es importante ver al Ecuador dentro del mundo del crimen organizado. Y esta medición básicamente lo que nos dice es, por un lado hay más actores criminales o hay nuevas formas de ejercer gobiernos criminales en el Ecuador por un sinnúmero de nuevos actores, las redes criminales locales, actores criminales internacionales, cuando se habla de redes balcánicas, de mafia italiana, mexicanos, colombianos dentro del crimen organizado. Todo eso te mide el índice. También los actores corruptos, qué tan vulnerables es el Estado ecuatoriano ante la corrupción, ante la infiltración del crimen organizado. Y por otro lado te dice
qué tan resiliente es el crimen organizado o qué tan buena o mala es la respuesta del Estado ante este fenómeno. Y estas dos variables lo que nos han dicho es que por un lado hay mayor presencia o mayor criminalidad, hay mayores mercados criminales en el país, más tráfico de armas, más tráfico de cocaína, más tráfico de marihuana, más tráfico ilícito de migrantes, pero al mismo tiempo el Estado tiene menos capacidades para responder ante estas problemáticas. Entonces, este top 10 lo que te está diciendo es que hay más crimen organizado y el Estado tiene menos capacidades para responder a la amenaza. ¿Y cómo llegamos a este punto? Es decir, ¿cómo fue evolucionando, no puedes decir, desevolucionando para alcanzar estos niveles tan terribles? ¿En qué parte nos perdimos, digamos? ¿En qué parte el Estado perdió el control de todo? Bueno, ahí hay varios temas a considerar y te diría esta diferenciación en algunos factores externos que influyeron a por qué el Ecuador ha ido entrando este listado del top 10, top 15 de los países con mayor crimen organizado en el mundo y algunos factores internos. En cuanto a los factores externos, hay que tomar en cuenta que la cercanía con la producción de cocaína de Colombia, es decir, qué tan cerca está el Ecuador a la producción de cocaína, y por otro lado, la presencia de dólares como método de intercambio del crimen organizado, hace que el Ecuador tenga una relación cada vez más importante en este fenómeno. Cada vez vas teniendo más cocaína en el mundo, es decir, cada vez el tráfico de cocaína va aumentando y el Ecuador se vuelve un mercado fundamental para poder exportar toda esta cocaína producida desde Colombia, desde la frontera sur colombiana, frontera norte de Ecuador hacia el mundo. Como te decía, ahí la presencia de dólares o tener dólares como método de intercambio de todas las transacciones que se dan en el crimen organizado hace que el Ecuador sea cada vez más atractivo. Por otro lado, tienes factores internos y es que antes las organizaciones criminales ecuatorianas no tenían tanta presencia en este mercado de ilícitos, es decir, únicamente los choneros en su momento o redes más pequeñas tenían un rol de subcontratación dentro del crimen organizado transnacional. Ahora lo que hemos visto es de este disparo de la violencia porque ellos están teniendo cada vez más incidencia en este negocio del narcotráfico y esta mayor incidencia lo que hace es que necesiten más armas para controlar territorios, necesitan generar nuevos mecanismos de extorsión o a través de las vacunas, como se conocen, porque de esa forma ellos controlan territorio y de esa forma controlan el flujo de tráfico de drogas en el país. Entonces, es esto lo que ha ido generando que el Ecuador tenga una mayor presencia en el crimen organizado transnacional. Por otro lado, no hemos visto... ¿Sí? Sí, no. No, te decía, no, únicamente que es importante el tema del Estado, porque si vemos que hay una evolución del crimen organizado, el problema es que el Estado no está haciendo un análisis de cómo contener esta amenaza. Entonces, yo lo que te voy contando es cómo ha ido evolucionando, pero el problema es cómo el Estado no logra contener este problema y es lo que nos lleva a ese índice de criminalidad tan alto. Ana Changuín estuvo también en Radio Sucesos, ella es analista política, habló de la situación política que vive el país. Veamos la nota. Sí, en realidad, conforme van pasando los días, creo que se van aumentando los elementos para el análisis y nos permite poder ir un poco comprendiendo y decodificando más este hecho político. Como lo he dicho en otras ocasiones, el debate no puede verse de manera aislada. Hay que verlo como un evento político antes, cuál era la expectativa que teníamos los ciudadanos, cuál era la mochila pesada y los mitos que llevaban también los candidatos que tenían que desmontar o cuáles eran los mensajes que ellos tenían la expectativa de posicionar en ese evento. Durante el evento, por el desempeño efectivamente, en un debate las formas importan muchísimo y en eso concuerdo. Muy sencillo sería que se les mande un pliego de preguntas, contéstenlas en máximo 500 palabras, se hace una publicación y todos los ciudadanos conocemos de forma objetiva qué piensa el candidato o la candidata sobre una temática. Pero no se trata de eso, es todo lo contrario. Un debate es un evento que nos permite ver la interacción, la claridad, el respeto con el que se trata un candidato versus el otro, a su oponente, el respeto al moderador, el respeto a las reglas. En un debate, por ejemplo, si no se ensayan los tiempos, puede darse el mensaje de que la persona no estaba preparada. Eso no necesariamente es así, sino que no calculó el tiempo, no preparó la respuesta. Entonces, conocer las formas del debate es
muy relevante y nos brinda a los ciudadanos la oportunidad de tener en vitrina a los candidatos y poder analizar en ellos este tipo de características, ¿no? Inclusive decir, bueno, ella me representa, mírala cómo habla, le creo, ella transmite un mensaje contundente, habla con claridad. Y bueno, algunos de estos elementos creo que los perdimos un poco los ciudadanos, y esa es mi reflexión en primera instancia. El debate fue un poco plano en ese sentido. No obstante, yo sí quiero dejar sobre la mesa a quienes hacemos análisis político en que no hay casualidades en los mensajes que se dieron en el marco del debate. Fueron planificados. Sí, yo creo que ambos candidatos fueron muy libreteados, muy estructurados. El candidato Noboa, por su lado, creo que prefirió no arriesgar mucho. Si fuera fútbol, muchos dicen, fueron a buscar el empate. Claro, no quisieron arriesgar y no quisieron anotar ese punto de diferencia que tal vez los ciudadanos hubiéramos querido ver en esa exposición. Es probable, y todas estas son conjeturas, porque lo que hacemos nosotros es análisis y muchas son conjeturas. Y mi conjetura aquí es que en el comité de debate que tienen que haber asesorado al candidato Noboa, es probable que le dijeron no arriesguemos mucho. No es necesario. Tenemos una diferencia considerable, hablan de 10 puntos, yo no sé qué tanto sean 10 puntos, yo creería que es un poco más ajustado, pero bueno, hay una diferencia, no es necesario, podríamos perder más de lo que ganamos en este encuentro. Por otro lado, a la candidata González, que creo que hizo la tarea y fue y expuso algunas ideas. También creo que perdió, pero es un evento muy complicado, ¿no? Imagínense ponernos en los zapatos de ellos en ese momento, pero desde afuera sí creo que decíamos, bueno, ahorita le pudo haber dicho esto y ahorita le pudo haber respondido lo de acá y cómo desaprovechó esa oportunidad, pero es un ejercicio muy, muy complejo, ¿no? Quiero ir al principio de todo, porque las expectativas que se crearon, quizás las expectativas sobre Noboa eran muy amplias, muy grandes, y que era su mayor reto, ¿no? Superar sus propias expectativas. Claro, pero a lo mejor no todas las luces le apuntaban a él en el primer debate, porque seguramente mucha gente, cuando hablaba Luisa, cuando hablaba Otto, cuando hablaba Topic, regresaban a ver. Cuando hablaba Noboa, quizá se agachaban a ver el teléfono, porque no estaba en los planes de nadie. Entonces se crearon es lo que estoy razonando, tú me vas a decir si estoy equivocado o no, yo no soy analista. Entonces se crearon unas expectativas grandes sobre Noboa, y sobre Luisa no, porque dijeron, es lo que es. Entonces cuando te preguntaban durante el debate del domingo, ¿qué le pasa a Noboa? No le pasaba nada, es Noboa. Y Luisa hizo la tarea. Yo concuerdo, veo su personalidad tal y como nosotros conocemos. Y eso no quiere decir que esté mal. Claro. Él no es un político tarimero, ducho, lleno de labia, es más bien va directo, habla pausado, es él. Sí, yo aquí lo he tratado de hacer un poco y pensarlo como en una piscina, ¿no? Cada uno tenía su carril y en la primera vuelta, mientras todos estaban tratando de darse codazos al uno, al otro, de detenerse, de cruzársele al otro carril, yo creo que Daniel Noboa pudo hacer su largo, ¿no? Pudo hacer su piscina de manera tranquila, en un ritmo considerable, no llegó agotado y pudo ir y volver en su propio carril sin mayor problema. A ver, sobre la personalidad de los candidatos, y esto sí es un elemento importante, porque el debate debe brindarnos ese tipo de características. Yo tampoco veo una diferencia enorme entre lo que nosotros hemos y quienes somos observadores de este tipo de eventos. Yo también creo que el candidato Noboa mantiene su personalidad que nosotros conocemos desde la Asamblea. Él fue presidente de la Comisión de Desarrollo y nunca ha sido un presidente que gritaba, que se exaltaba, nunca ha sido... No le gustaban los medios todos los días para entrevistarlo. Tampoco, yo diría inclusive algo tímido, ¿no? Yo inclusive podría decir algo tímido. En Impacto Informativo, Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, hizo un análisis del debate presidencial de segunda vuelta. Escuchémoslo. Bueno, es la primera vez, yo diría, que los Estados Unidos primero ofrecen $5 millones para quien dé indicios y se pueda llegar a la verdad en el asesinato de Fernando Villavicencio. Y luego a estos 7 senadores republicanos le piden al gobierno tener lo que tú has señalado, retirarle la visa, pero además ponerle, ¿no?, entre los que han violado derechos humanos y que tienen causas de corrupción. Hay una medida de que el Ecuador ha estado un poco reaccionando al interior del país
por lo que ha pasado tanto en la justicia norteamericana como en la actividad política norteamericana, ¿no? Esto es una suerte de vamos a ayudarles a luchar contra la corrupción y lo que ustedes han enfrentado vamos a tomar en cuenta. Me parece que el rol de ayudar en un momento tan difícil en el Ecuador, a diferencia de lo que se podría decir, hay un intervencionismo, no, hay una defensa y hay una actuación norteamericana en defensa de los hechos que pueden estar conectados entre los Estados Unidos y el Ecuador. Varios de los juicios de corrupción por dinero lavado en los Estados Unidos se están juzgando en las cortes norteamericanas. Por lo tanto, creo yo que al expresidente Correa se le va cerrando el cerco. No va a poder sino visitar Nicaragua, Venezuela, Cuba, quizá Colombia no puede porque tiene un proceso, quizá todavía la Argentina. México recientemente estuvo ahí, ¿no? México siguen ahí, no hay que olvidar que en Puebla tienen las oficinas, ¿no? Gran parte de los que no están aquí de la Revolución Ciudadana y tienen ahí su propia fundación con recursos. No sería raro que los ecuatorianos estemos financiando con los recursos que nos faltan esa fundación que está instalada en Puebla y que la reunión que se dio de todo lo que se denomina la izquierda o la revolución socialista del siglo XXI haya sido financiada por este grupo, ¿no? Entonces sí, es un momento especial. El Ecuador está viviendo un proceso electoral, el Ecuador está viviendo una guerra interna, la delincuencia organizada le ha declarado la guerra al Estado, las muertes, las confrontaciones, del sicariato, consecuencia del microtráfico, del tráfico internacional y de las bandas internacionales instaladas en el país, y ya lo estamos viviendo. Parecía antes que eso estaba lejos, pero no, ahora lo tenemos en cada esquina, Edgar. Ahora, Correa ha reaccionado inmediatamente, palabras más, palabras menos, en un tuit. Esta medida de los 7 senadores, más la recompensa que los Estados Unidos ofrecieron la pasada semana, recordemos que Rafael Correa ha sido el único que ha criticado y que se ha mostrado incómodo con esta recompensa, pues dice que son elementos de persecución hacia él. Bueno, él ya dijo en un tuit, que no sé cómo se llama ahora, pero en una digámosle llamando tweet, porque si no, imagínate. Sí, porque ese es lo más popular. Esta nueva X, diríamos. Yeah. El expresidente dijo, están generando las condiciones para culparnos a Petro y a mí. Él ya tenía alguna información. Pero ahí hay una fijación. ¿Por qué es solamente a él y por qué no a otro? Sí, yo creo que él un poco se adelanta para mojar lo que se dice la pólvora de lo que puede venir. Ahora, ha sido tan escandaloso todo el gobierno de Rafael Correa y el grupo de él, que claro, no van a poder taparlo todo. Y hay tanto dinero en juego que mucho de ese dinero pasó por los Estados Unidos, por el sistema financiero, y eso está penado. Eso está penado en los Estados Unidos y sin lugar a dudas, la lucha y el trabajo hecho por Fernando Villavicencio ha destapado muchas cosas que también a los norteamericanos les tiene que preocupar, porque han usado su territorio, su sistema financiero para lavar dinero. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Graves derrotas. En estos últimos días, Ucrania ha sufrido 3 graves derrotas en la guerra con Rusia. No ha sido en el campo de batalla donde esto se ha dado, aunque tampoco en este las cosas han salido muy bien, pues su contraofensiva del verano nunca pudo lograr una ruptura de las líneas defensivas rusas escalonadas para impedir la explotación rápida de cualquier éxito local. Oficialmente,
El verano terminó hace una semana más o menos y está claro que Rusia aprendió de sus lecciones, pues el año pasado, para estas fechas, había perdido cientos de kilómetros y gran cantidad de poblados a manos de unas fuerzas ucranianas carentes de tanques Leopard o Abrams, de aviación, igual que ahora, y que recién estaban aprendiendo el uso de los sistemas artilleros avanzados que había recibido. Quedaba demostrado que en la guerra la sorpresa es la principal variable no material, campo en el cual Ucrania había demostrado capacidades excepcionales, desde la defensa de Kiev, que culmina exitosamente con la precipitada y muy costosa retirada rusa a sus fronteras, a la referida contraofensiva del verano pasado. Tal sorpresa ha estado ausente en la actual ofensiva, pues Rusia, tras sus debacles del pasado año, se puso a la defensiva y preparó el terreno para resistir cualquier ataque con la creación de un sistema defensivo similar a los utilizados en la Primera Guerra Mundial, con varias líneas de trincheras en profundidad y con su poderosa artillería protegiéndolas, utilizando además su superioridad aérea como factor decisivo para detener a los blindados ucranianos. Las ganancias territoriales, tras varios meses de esfuerzos y de sangre, pueden medirse en metros, a un costo muy elevado. El otoño, con sus torrenciales lluvias, detendrá, como sucediera el año pasado, cualquier operación de magnitud en el frente de batalla. Con este resultado, la posibilidad de una guerra corta de movimiento queda descartada. A cambio, la guerra de desgaste planteada por Rusia, al comprender sus limitaciones operativas y la escasa capacidad de sus tropas para unas acciones ofensivas complejas, es la que está planteada y la que más favorece a Rusia por su superioridad numérica en soldados y por su base industrial militar. La ocupación de la más importante zona industrial ucraniana, el Donbass, afecta y afectará severamente las capacidades productivas de Ucrania, pues dependerá casi exclusivamente de los envíos de armas y municiones del exterior para la continuación de su resistencia. Las derrotas ucranianas se han dado en unos campos en los que tiene poca o ninguna posibilidad de influir, a excepción del primero. Este se dio por unas imprudentes palabras de Zelensky, profundamente frustrado ante las posturas adoptadas por varios países de la Europa Oriental para bloquear el paso del grano ucraniano por sus territorios, según lo acordado por la Unión Europea, más allá del plazo que la misma había establecido. Las declaraciones de Zelensky, sumamente injustas hacia el país que más decididamente ha apoyado a Ucrania con las armas que ha podido, pero sobre todo con el permiso de paso a través de su red vial y ferroviaria del indispensable material que los países europeos proveen, junto al apoyo permanente que Polonia ha prestado a nivel diplomático en Naciones Unidas y al interior de la misma Unión Europea, dieron lugar a una grave molestia en el gobierno polaco que anunció el cese de entregas de armas y municiones a futuro. Luego se trató de matizar los dichos, pero ciertamente se ha abierto una herida innecesaria con un aliado invaluable para Ucrania. Tal vez una disculpa pública de Zelensky ayudaría en algo. La segunda derrota se produce en la elección de un candidato prorruso en Eslovaquia, otro país que había estado firmemente al lado de Ucrania ante la agresión rusa. De hecho, toda la Fuerza Aérea Eslovaca, unos antiguos MiGs de la era soviética, al igual que blindados y municiones para artillería, fueron traspasados a Ucrania como donación. La campaña de Robert Fico, ex primer ministro de una línea prorrusa muy definida,
giró en torno a una suspensión inmediata de toda ayuda militar a Ucrania. El resultado electoral habrá sido un bálsamo para Putin y para quienes en Europa lo apoyan directa o indirectamente. Todavía es incierto que Fico logre alcanzar la mayoría para formar gobierno, pero el mero hecho de haber obtenido cerca de la cuarta parte del voto es una ominosa alerta de un posible cambio de actitud hacia la guerra y el apoyo a Ucrania en otros países. El crecimiento de liderazgos autoritarios, cercanos por esa razón a Putin, a quien algunos ven como un modelo a seguir, en varios países europeos es ciertamente preocupante y seguramente estará en la mente de la Unión Europea. La derrota más grave, sin embargo, es la que se produce por la precaria aprobación de un presupuesto federal de emergencia en los Estados Unidos para a duras penas poder continuar con las operaciones básicas del país, pero sin un centavo aprobado para mantener la vital ayuda militar y económica a Ucrania. Si esta situación no cambia rápidamente, esta será sin duda una derrota decisiva para un país que depende absolutamente del apoyo de sus aliados para mantener su resistencia. El que el Partido Republicano, el de Reagan, que exhortara en su momento al líder ruso Mikhail Gorbachev a tirar abajo ese muro, refiriéndose al de Berlín, se haya rebajado al punto de ser incapaz ya de distinguir entre lo que son principios y valores esenciales del país y las minucias partidistas propias de gente pequeña, de esos jefecillos de pandilla escolar, sean las que primen en asuntos de la seriedad y trascendencia de los que están en juego, resulta profundamente desalentador. Nuevamente, el espectro de un gobierno que es poco confiable e inestable se proyecta al mundo, particularmente a quienes han sido los aliados históricos de los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Que nuevamente se deje colgado a un país que ha resuelto luchar por su independencia y su libertad ante un régimen digno heredero de las prácticas más reprobables de la opresión, la injusticia y los crímenes más atroces, el genocidio, el total irrespeto a derechos humanos y libertades, el asesinato como política de Estado y, como en la guerra en Ucrania, el terrorismo contra la población civil, es un baldón más para una agrupación cada vez más perdida entre unas teorías conspirativas estrambóticas, los negacionismos más absurdos y la renuncia a la razón. Que la todavía primera potencia del mundo pueda paralizarse a sí misma hasta el punto de la impotencia, no habla mal de un sistema que mientras fue respetado trajo la prosperidad en libertad al país. De quienes lo hace es de unos pigmeos que creen, por sus estaturas seguramente, estar dentro de las casas de muñecas de las que nunca salieron. 3 derrotas muy graves para Ucrania, la Unión Europea y los Estados Unidos. Un solo ganador, el que mueve los hilos dentro de su telaraña. Muchas gracias. Editorial. Los rostros del país. Fabián Corral, El Universo. El país tiene rostros, facetas, aspectos, tiene perspectivas distintas cada cual y cada cual más sorprendente. En eso consiste su verdadera riqueza. Quizá por allí estén los secretos de una sociedad que pese a todo resiste y cree en sí misma. Esa diversidad no es el tópico político que se reitera en los discursos, ni aquel estribillo con el que se arenga en las barricadas electorales, apelando al enfrentamiento, al resentimiento y a la frustración. Al contrario, esas diferencias, las humanas, las del paisaje y la cultura, nada tienen que ver con las del encono, con las que nos hacen ver al otro como enemigo.
El discurso virulento y negativo es peligroso no solo en términos políticos, sino y principalmente porque envenena la diversidad social, socava la unidad y genera desconfianza entre vecinos y hermanos, entre buenos y malos. Porque arroja piedras y rompe ese espejo de múltiples facetas que, sin embargo, es solo uno, el país. Pese a todas las diferencias entre costeños y serranos, entre quiteños y cuencanos, entre seres urbanos y gente del campo, el país todavía es un punto de encuentro o quizá de llegada. Es como la casa de familia, como el alero que protege, como el poncho que abraza. Es el horizonte que da sentido a cada uno de los destinos individuales. Es aquello que permite reconocernos en la familiaridad del pariente y en la camaradería del paisano, y es lo que hasta hace poco alimentaba la confianza de andar sin mirar atrás. Me temo que esas facetas se estén perdiendo. Me temo que, por un lado, nos estemos sometiendo sin reserva ni crítica a las pautas simplificadoras del mercado y que seamos ya prototipos de consumidores grises y automovilistas exasperados, y que al mismo tiempo estemos cavando trincheras para aislarnos, artillar las mentes y las casas e inaugurar la guerra civil mental que hace imposible la convivencia. Me temo que la tolerancia y la confianza sean las víctimas definitivas de la inseguridad, porque la delincuencia, el miedo y los odios pueden acabar con eso que pomposamente se llama la sociedad civil. Me temo que en poco tiempo tengamos apenas una caricatura del país. Que lo digan los colombianos, los mexicanos, y que nos cuenten cómo es eso de echar de menos la paz. Y que nosotros mismos nos contemos con franqueza cómo es esto del miedo sin autoridad. Aún es tiempo de entender que el país, la comunidad son más que una palabra, que sus facetas son parte de nuestros activos espirituales, que la confianza es el secreto que explica la convivencia entre gentes diferentes, pero cercanas. Esa confianza y esa seguridad que se está evaporando. Pese a todo, aún es tiempo de asumir la defensa de los valores de la sociedad y de poner en primer plano a esta tierra nuestra, que es la casa que tenemos, el espacio que debemos cuidar, el paisaje que no podemos perder en nombre de ninguna utopía ni a pretexto de ningún progreso. Creo que aún es posible hablar del país como asunto de todos y como argumento de la vida de cada cual. Fabián Corral, El Universo. Papá, ¿por qué Correa es malo? Artículo de Juan Carlos Holguín, publicado en Diario El Expreso. Hace pocos días, mientras veíamos un noticiero televisivo que presentaba las agendas de ambos candidatos de la segunda vuelta electoral, uno de mis hijos me preguntó: papá, ¿por qué Rafael Correa es malo? En pocos segundos tuve que reflexionar internamente el cómo dar una respuesta correcta. Categorizar a los seres humanos en buenos o malos es generalmente el producto de las construcciones sociales. No quiero que mi hijo tenga ningún prejuicio, especialmente uno armado desde la óptica de sus padres o fruto de las experiencias de su entorno. Tampoco quisiera que mi hijo pueda tener una idea preconcebida que perjudique a su libertad ideológica en el futuro. La discusión respecto de si los seres humanos son buenos por naturaleza la planteó Jean-Jacques Rousseau en su novela Emilio o de la educación en 1762. En ella expone una teoría sobre la educación y la pedagogía para explicar que el ser humano está orientado naturalmente para el bien, pues el hombre nace bueno y libre, pero la educación tradicional oprime y destruye esa naturaleza y la sociedad acaba por corromperlo. Esa idea discrepa con la que Thomas Hobbes escribió un siglo antes al asegurar que la condición natural del hombre es desagradable, brutal y breve. El hombre es un lobo para el hombre. No iba a entrar en aspectos filosóficos o incluso teológicos para explicarle a mi hijo lo que pensaba. Le contesté automáticamente que todos los seres humanos son buenos, pero los entornos sociales y el poder corrompen. Y como dijo Lord Acton, el poder absoluto corrompe absolutamente. Creo firmemente, sin creer que yo sea una persona buena, que Rafael Correa se corrompió y hoy es malo. Es malo para el país, es malo para nuestra sociedad, y se lo quiero explicar a mi hijo. Discutimos rápidamente sobre algunos dictadores y líderes autoritarios y los daños sociales que han causado.
En 1939, el periodista exiliado Emil Ludwig decidió analizar a los personajes Hitler, Mussolini y Stalin en su icónico libro Tres dictadores, al que luego añadió su versión sobre Rusia. En esta obra nos muestra a estos tres hombres desde su estado natural. Los líderes son muchas veces producto de sus traumas, su niñez, su educación, la sociedad. ¿Quién los corrompe? Le explico a mi hijo que el expresidente Correa mintió en su campaña del 2006. Había ido donde dijo que no había ido. Según un líder de las FARC, recibió fondos para su campaña desde esa estructura narcoterrorista. Ya en el poder siguió manipulando a la sociedad, quizás por influjo de sus asesores propagandísticos, tapando los errores que cometían algunos allegados. Un símbolo siempre será un lamentable evento que costó las vidas de muchas personas inocentes: la crisis política del 30 de septiembre del 2010. Son este tipo de hechos los que corrompen en el poder. Cuando la corrupción, la mentira y el autoritarismo sobrepasan una línea, solo queda en la búsqueda de la impunidad con el poder total. ¿Es Rafael Correa malo? Persiguió a mucha gente inocente, mintió mucho en el ejercicio del poder, no fue ejemplar, defiende a personas que robaron. Ojalá el tiempo le ayude a reconocer sus errores y enmendarlos en vida, pero lejos del poder. Artículo de Juan Carlos Holguín, publicado en Diario El Expreso. El dólar y la Constitución. Rafael Ollarte, El Expreso. El Ecuador nació con problemas monetarios, escasez de la moneda extranjera que circulaba en el país y su falsificación. Ya con moneda propia, la caída del precio de la plata que la respaldaba acabó con el sistema bimetálico y luego, por aprietos con el patrón oro y la emisión sin respaldo de billetes de bancos privados que se usaban para prestar a los gobiernos, llegamos a la unificación monetaria con un banco central que con el tiempo incurrió en el mismo vicio, un exceso de producción monetaria que nos llevó en 1996 a que se proponga la convertibilidad con el dólar estadounidense, moneda que se adoptó cuando a fines de 1999 y principios del 2000 tocamos las puertas de la hiperinflación, pese al deber constitucional que sobre la estabilidad monetaria tenía el instituto emisor. La moneda es un asunto delicado, vistas las tres funciones clásicas del dinero: medio de cambio, reserva de valor y unidad de cuenta, lo que no solo tiene que ver con la facilitación de las transacciones, sino con derechos fundamentales como la propiedad y las posibilidades de desarrollo de la nación. La permanencia de una moneda depende de la confianza que el público tenga en aquella, pues ya no es fabricada con oro o plata ni se respalda en estos metales, es convertible y fiduciaria. La moneda nacional es el sucre, se dijo en la Constitución de 1978-1979, cosa que se mantuvo en la de 1998. Para dolarizar se tuvo que sobrepasar esa norma, lo que fue justificado de modo harto deficiente por el entonces Tribunal Constitucional. La Constitución de 2008 deja a la ley determinar la moneda, la que ahora establece que es el dólar. El dólar es más popular que cualquier político, por lo que hasta quienes no les gusta no se atreven a decir que quieren salir de él. El problema es que antes se necesitaba cambiar la moneda en la ley y de la maquinita de imprimir billetes para financiar su irresponsabilidad, produciendo dinero sin importar sus consecuencias. Hoy el drama es que ni siquiera tiene que conseguir papel, tinta o impresora. Basta con enchufarle a la gente una moneda electrónica con dólares inexistentes y limitar, es decir, impedir los retiros de dinero físico con resoluciones de superbancos o del Banco Central, como ocurre ya en otros países. Volver a la Constitución del 98 facilita todo esto. El sucre es la moneda y listo. Rafael Ollarte, El Expreso. Noticias internacionales. Donald Trump regresa al tribunal en su segundo día de juicio por fraude. El expresidente Donald Trump no es requerido de manera presencial ante el tribunal, pero decidió asistir. Trump se defendió de las acusaciones de fraude y ante la prensa se mostró dispuesto a testificar. Sí, lo haré en el momento apropiado. Creo que todo va muy bien. A todos se les entregaron estados financieros
y son extremadamente sólidos. Los activos son mucho más valiosos que las declaraciones anteriores. Todas las instituciones fueron recompensadas, recibieron sus pagos, de hecho tuvieron ganancias, no hubo fraude. El primer testigo de la fiscalía es el excontador de Trump, Donald Bender, quien se encargó de las declaraciones de renta de Trump desde el año 2011. Allen Weisselberg, el ex jefe financiero de Trump, y su ex abogado Michael Cohen son testigos clave en las investigaciones que condujeron a este juicio. Recibir una sentencia que diga que cometió fraude civil sigue siendo un problema potencial en los casos penales. Si Trump testifica, eso es algo que también puede convertirse en evidencia. Y aunque sea solo dinero, es mucho dinero cuando ya está lidiando con una sentencia por difamación, cuando está siendo demandado civilmente en otros casos y tiene que pagarle a sus abogados. Trump criticó de nuevo a la fiscal general Letitia James, a quien llamó corrupta y la culpó de haber entregado información engañosa al juez Arthur Engoron, quien la semana pasada determinó que Trump, sus hijos mayores y su organización cometieron actos de fraude. La Fiscalía Estatal busca una retribución de $250 millones e impedir que Trump y los acusados puedan realizar negocios en el estado de Nueva York. Propiedades como la Torre Trump están en juego si los acusados pierden el control financiero sobre estas. Dos visiones del mundo se enfrentan en la Asamblea Sinodal de Obispos. Progresistas y conservadores en el sínodo. Dos visiones del mundo se enfrentan en la Asamblea de Obispos. Se abordarán temas tabúes como el celibato, el papel de la mujer o la bendición a las parejas LGTB, lo que ha disparado las críticas del sector conservador, que ha puesto el grito en el cielo con su iniciativa La Babel Sinodal, que augura que la Asamblea será un desastre para la Iglesia. Ante un aluvión de dudas doctrinales comienza el sínodo que determinará el futuro de la Iglesia católica. Non trattano dei tempi passati. Il linguaggio è molto rivelatore della mondanità della visione. Poi non trattano della persona del Santo Padre. Infatti, per la loro natura sono un'espressione della dovuta venerazione per l'ufficio petrino e il successore di San Pietro. 5 cardenales mantienen una doctrina católica inmutable respecto a la controversia de las bodas gays y el papel de las mujeres en la Iglesia. El Papa Francisco evoca los nuevos tiempos y cambios culturales, presentando una visión de caridad pastoral y sin batallas ideológicas, abierta y tolerante, que pueda acoger a todos los que están afligidos y agobiados. En Estados Unidos es destituido el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy. Sin responder a las preguntas de los periodistas, el ahora expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha abandonado la escena. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, el presidente de la Cámara ha sido destituido por votación. Además, ha sido su compañero republicano, Matt Gaetz, quien ha iniciado la maniobra, y algunos otros republicanos se han unido a los demócratas contra McCarthy. La resolución fue aprobada por 216 votos a favor y 210 en contra. No es un gran margen, pero sí es histórico. Kevin McCarthy is a feature of the swamp. He has risen to power by collecting special interest money and redistributing that money in exchange for favors. We are breaking the fever now, and we should elect a speaker who's better. El presidente interino es el republicano Patrick McHenry. No está limitado por ningún plazo, pero sus poderes son bastante reducidos. Así que su principal tarea es encontrar al nuevo presidente de la Cámara. Look, you all know Matt Gaetz. You know it was personal. It had nothing to do about spending. It had nothing to do about everything he accused somebody of he was doing. It all was about getting attention from you. Además de ser el primer destituido, McCarthy también estableció el récord de ser el presidente de la Cámara que menos tiempo ha estado en el cargo, con solo 9 meses. Thank you for your time. I wish you all a very Merry Christmas. Telesucesos Sports.
Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia.
básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.